Bueno, bienvenidos a otro episodio de esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y como siempre tenemos a gente muy pro y hoy tenemos a Andrés Mercado, que también es muy pro, y ya irán conociendo como su formación a través de la plática. Pero bueno, en general Andrés yo lo conocí en el laboratorio también de ciberseguridad. Ha ganado muchos premios, la verdad es que no conté tus premios, pero seguramente son más de 10 en tu currículum. Y has ganado premios desde competencias de matemáticas hasta proyectos, creo que hasta discursos de política o algo así vi. Sí, Y es como sí, debate político. Es muy extremo tu currículum, la verdad es que eres muy pro, y digo, también en parte de eso era el motivo de invitarte a compartir un poco tus experiencias, tanto de, digamos, tus inicios como tu formación en el SIC, a lo mejor en ciberseguridad, y ahora que estás en Reino Unido haciendo otro tipo de actividades que igual tienen que ver con la investigación, pero quizá te has movido de área un poco. Y digo, todas las experiencias aquí son buenas de compartir. Así que gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, no sé si quisieras comenzar con explicarnos un poco tu formación, cuándo te diste cuenta que te gustaba ciberseguridad, o matemáticas, o ciencias de la computación, o lo que sea a lo que ahora te dediques más. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Tú sabes que yo también te admiro un montón y todos en el laboratorio te admiramos un montón y siempre eras un eje de referencia para nosotros, para estos temas, ¿no? Y te agradezco la introducción. Mira, yo creo que mi acercamiento con la ciberseguridad estuvo mucho antes de entrar al SIC. O sea, yo sí era este típico niño que grababa en los CDs las imágenes de Backtrack, no sé si te acuerdas. Sí. Y intentaba hackear las redes WP de los vecinos, las redes Wi-Fi. Y entonces siempre me llamó muchísimo la atención este mundo, ¿no? Empecé a usar Linux desde que estaba en la secundaria, yo creo. Y me acuerdo que la primera distro que corría en mi computadora era un Ubuntu, ¿sabes? Lo típico cuando todavía mandaban a tu casa los CDs, que bueno, no lo mandaban en México, pero lo encontrabas por otro lado y pues no sé, como que mi acercamiento siempre fue desde muy chico, me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con redes y ciberseguridad, pero en aquel entonces pues no había carreras afines a la ciberseguridad. De hecho, las carreras afines a la ciberseguridad tendrán unos 5 o 6 años tal vez, ¿no? Y nosotros ya estamos más grandes que eso. Entonces, lo más cercano a eso que yo encontré fue ciencias de la computación o electrónica. Y me acuerdo que cuando iba a entrar a la universidad, al Poli, esas eran como las dos carreras en las que estaba. O entraba SCOM, que era ciencias de la computación, o entraba ICIME, que era electrónica. Y al final me llamaba mucho la atención también todo lo que tenía que ver con cosas que podía yo armar. Y al final decidí electrónica, ¿no? Y creo que todos los old schools ciberseguridad como que tienen un background de electrónica. Y eso también me llamaba la atención. Entonces, pues sí, ya cuando termino la universidad, mi ingeniería en electrónica y entro al SIC, pues descubro que existe el laboratorio de ciberseguridad y conozco gente increíble como tú, como los profesores de ahí, los doctores, los compañeros. Y además recuerdo que tenían un grupo sólido, ¿no? Y que realmente sabían lo que estaban haciendo. Y pues ya entré al grupo al laboratorio de ciber y así fue mi acercamiento. Sí, qué interesante que mencionas cómo te enviaban los CDs antes. La verdad es que ya lo había olvidado. Incluso creo que alguna vez pedí CDs de Ubuntu también. Y... Sí, era, ¿cómo se llama la compañía que está detrás de Ubuntu? No me acuerdo, pero los mandabas un correo y ellos lo enviaban, y creo que tenían como una especie de
centro de distribución la Ciudad de México y de Mm. ahí era todo un show, Era bien pero sí, cool, así era. sí. Sí, y además, por ejemplo, en SCOM hacían FLISOL, ¿no? Que era como lo de software libre, no recuerdo cuáles eran el significado de las siglas, pero Sí, sí, sí. recuerdo que alguna vez también fui a que me enseñaran a instalar Linux y llevabas tu computadora y te enseñaban a particionar tu disco y a instalar como ¿cómo llaman? El doble buteo, donde Sí, tenías sí, sí. Windows y Linux y así te ayudaba, ¿no? La verdad es que ya había olvidado esas etapas. Ya me recordaste que ya me comienzo a sentir viejo, quizá. No, hace poco me han salido, no sé por qué, pero me empezaron a salir muchos memes de así de los CDs de Backtrack y como que no era, yo pensaba que era el único, pero parecía ser que había mucha gente alrededor del mundo que estaba viviendo la misma experiencia. Me Sí. gusta eso de la comunidad de ciberseguridad, ¿sabes? Como que a pesar de que somos de diferentes regiones, como que tenemos esa misma pasión, no sé cómo explicarlo, es padre. Sí, de hecho hace un ratito hablábamos un poco de eso, ¿no? Antes de comenzar a grabar, bueno, yo te compartía que también de pronto siento como que extrañaba esa parte de comunidad que ya teníamos en el SIC, o al menos ese tipo de ambientes donde puedes hablar con otras personas sobre el artículo más reciente, la vulnerabilidad más reciente y este tipo de cosas. Por ejemplo, yo aquí en Japón sí conozco gente, pero pues es gente normal que no les interesa la seguridad y a lo mejor la gente apasionada de mi equipo pues vive en Tokio, entonces no es como que tengamos mucha comunicación. Y bueno, me comentabas un poco en tu opinión, también era un poco similar, no sé si quieras compartir algo sobre esto también. Sí, es una de las cosas que extraño muchísimo del SIC, igual que tú, o sea, y era lo que igual estamos platicando un poquito antes de comenzar la entrevista, que creo que algo que se pierde cuando sales del país, en mi caso que estoy ahorita aquí en Londres, en Reino Unido, y tú me imagino que es algo similar cuando saliste a Tokio, a Japón, que son cosas que uno normaliza estando en su propio país o en su propia comunidad, que es esta capacidad que tienes de dialogar con personas, estos grupos que se generan, y de repente cuando cambias completamente de entorno y encuentras grupos diferentes, a lo mejor a veces es un camino más resiliente, más de soledad, pero bueno, claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? La razón por la cual tú saliste a buscar oportunidades en Tokio y la razón por la cual yo salí a buscar oportunidades acá en Londres, pues balancea esas cosas que tal vez no son tan positivas, pero sí, en el SIG y particularmente nuestro grupo que teníamos en el laboratorio de ciber es algo que extraño y he hecho mucho de menos, definitivamente. Sí, de hecho creo que es un gran equipo y la verdad es creo que los doctores han manejado muy bien cómo funciona el centro. Creo que en general el SIC como tal, no solo quizás el laboratorio de ciberseguridad, creo que intentan como crear mucha comunidad y probablemente nunca he comentado esto, no sé ni siquiera si con amigos más cercanos, pero eh, la primera vez que yo me vine, que fue durante la maestría, me vine 3 meses, ¿no? Y entonces, pues, sabes que vas a volver y es como otro ambiente, ¿no? Hasta se siente un poco también como turismo. Después, la segunda vez que me fui un año, eh, inicialmente no estaba nervioso, era así como normal porque ya había venido una vez. Pero sí recuerdo cuando tomé el avión, sí como que entre mi mente me pasaron cosas de, no inventes, ¿por qué me fui un año? Debía haberme ido 3 meses, 6 meses, ¿no? Y era más por el sentido de que en ese momento teníamos una muy buena comunidad. Eh, Íbamos a conferencias, teníamos el club de seguridad. En ese tiempo también había publicado algunos artículos y fuimos a compartir. Y nos juntábamos a jugar ping pong. Y la verdad es que creo que ese momento o ese año previo a que yo me viniera a Japón la segunda vez, sí sentía que había un equipo bastante unido. Y después como que te digo, en retrospectiva como que lo piensas y dices, oye, pero hay gente que ya está en cuarto semestre de maestría y cuando regrese ya no los voy a volver a ver, ¿no? Y va a haber gente nueva y va a ser otro equipo y ya como que captas el tiempo y te das cuenta que ya no hay vuelta atrás de tener un equipo
de igual manera, ¿no? Y a lo mejor eso es en la parte profesional, a lo mejor ya cuando le agregas la parte de tu familia y amigos y demás, quizá como que se mezcla todo y dices, no, no inventes, no debía haberme ido tanto tiempo. Y de alguna manera tienes ese sentido de, más bien ese sentimiento de que vas a regresar en un año. No sé, en tu opinión, ahora que te fuiste muchos años por el doctorado, ¿cómo ha sido, bueno, cómo fue tu momento antes de irte? No sé si pasaste por una etapa similar a la mía. ¿Y cómo te sientes ahora allá? Uf, creo que, mira, en mi caso yo ya había probado un poquito esta situación. Tal vez en tu caso había sido que te había sido un año antes a Japón. Yo no había venido específicamente a Londres, pero sí yo soy foráneo, ¿no? Yo soy de Nayarit, yo soy de una ciudad chiquita que se llama Tepic. Bueno, una ciudad para de Tepic. Pero bueno, si lo comparas con el monstruo, que es la Ciudad de México, que es donde está el SIC, pues obviamente es una ciudad muy chiquita y está lejos, ¿no? El país, México, es muy extenso, entonces a distancia no es fácil el acceso, no es tan rápido. Por lo tanto, yo recuerdo que la primera vez cuando salí de casa para irme a estudiar al poli, la carrera, sí tuve esta sensación que fue muy similar a la misma cuando estaba justo tomando el avión para venir para acá, para Londres, sobre todo porque no sabes cuándo vas a regresar. Creo que esa es la incertidumbre más grande, ¿no? Que no sabes cuándo vas a regresar. Y entonces, si bien ya había vivido algo similar, pues siempre que me había como que dado ciertas herramientas, ¿no? Ya no fue el golpe tan grande. Sí, desprenderte o desapegarte de lo que conoces para empezar una nueva experiencia es una locura. Además, yo creo que te pasa lo mismo, ¿no? El idioma, la cultura, la comida, todo es completamente diferente. O sea, bueno, y creo que ha de ser todavía contigo todavía más diferente, porque al menos yo sigo en Occidente, ¿no? Tú estás en Oriente, que es casi completamente un mundo distinto a los que vivimos en Occidente. Entonces, cuesta mucho adaptarse. A mí me ha costado y no te soy sincero, ¿no? Hubo mucho tiempo en el que, sobre todo cuando se acumulan los problemas tal vez económicos y de otras índoles, sí llegaba a plantearme el ¿qué hago aquí? ¿No? Porque estoy sufriendo cuando pudiera estar haciendo mi doctorado en el SIC, con mis amigos, con el ambiente que yo conozco, y en lugar de eso me vine a estudiar acá el doctorado, ¿no? Pero creo que es algo que te fortalece como persona en todos los aspectos de tu vida, en todos, o sea, emocionalmente, físicamente, etcétera, ¿no? Entonces es algo que me ha gustado mucho, el desarrollo que te da como persona este tipo de experiencias. Sí, la verdad es que, bueno, en otras entrevistas creo que lo he comentado un poco, es una mezcla de todo, ¿no? No nada más es el decir, me voy a estudiar, regreso en 4 años, en un año, en el tiempo que sea, sino realmente te vas a un nuevo mundo, a, como dices, culturas, comida, gente, formas de pensar, procedimientos, cambios de moneda, realmente muchas cosas, ¿no? Y bueno, creo que al momento de que yo publique esta entrevista no ha salido todavía una que hice la semana pasada, pero alguien me platicaba un poco también sobre eso, que decía, bueno, es que también parte de eso es quedarte con lo mejor de cada país en donde has estado, no, a lo mejor si te quedas con lo malo también, como que se te van acumulando malas experiencias y justo decía, quizá pensar solo en quedarte con lo bueno de cada lugar y con eso formar tu propia personalidad, creo que es como esencial. Y bueno, ya yéndonos un poquito más a lo técnico, no sé si nos quieras compartir un poco de qué estás haciendo actualmente en el doctorado o vi que también estás dando clases. No sé qué estés haciendo actualmente. Sí, justamente la oportunidad que yo me hubiera encantado continuar desarrollando el área de ciberseguridad en el doctorado. Desafortunadamente la oportunidad que se me presentó en ese momento era para continuar mi trabajo en Internet de las Cosas, porque como tú recordarás, en la maestría mi tesis fue sobre ciberseguridad específicamente en Internet de las Cosas, entonces yo quería como que seguir ese lado. Desafortunadamente no pude por las condiciones de la oportunidad que se me presentó,
Continuó, sigo haciendo Internet de las Cosas, pero ya no en ciberseguridad. Básicamente mi proyecto de doctorado consiste en intentar, a través de diferentes tecnologías de Internet de las Cosas, intentar mejorar la calidad de las mediciones de sensores de calidad del aire. Entonces, porque hacia términos, sin aburrirte mucho, porque para mí es un tema un poquito aburrido, pero bueno, sin aburrirte mucho, las estaciones de calidad del aire alrededor del mundo son carísimas, o sea, pero una cosa exagerada. En este caso, en esta ciudad, de miles de libras, ¿no? Cada estación. Entonces, el problema está en que como son tan caras, solamente hay pocas en cada ciudad. De hecho, en la Ciudad de México creo que hay como 3 o 4 para la inmensidad de la Ciudad de México y para los problemas de contaminación que tiene. No tiene muchas estaciones de monitoreo robustas, ¿no? Porque son muy caras. Entonces, ese problema lo sufren todas las grandes ciudades, y con el Internet de las Cosas eso se puede granularizar, es decir, se pueden poner más estaciones, pero la calidad de las mediciones no es la misma, evidentemente, ¿no? Entonces, mi trabajo de doctorado es, utilizando sensores de bajo costo, intentar acercarse al tipo de mediciones tan precisas que tienen estas estaciones de muy alto costo. Y lo estoy intentando hacer a través desde la construcción del sensor, o sea, desde la parte de hardware del sensor, optimizaciones en hardware, y aparte en software, en métodos estadísticos, pero también usando algunos algoritmos de machine learning, como árboles de decisiones y demás. Entonces, todo ese trabajo para al final intentar mejorar las mediciones de los sensores de bajo costo para ver si se pueden ampliar las redes de monitoreo de calidad del aire. Entonces, pues sí, es un poco aburrido. Bueno, suena muy interesante. En realidad es un trabajo un poquito aburrido para lo que estamos acostumbrados de hacer cosas de ciberseguridad, que eso es muy emocionante, ¿no? Pero fíjate que no he dejado esta pasión por la ciberseguridad, y de hecho hay un programa en la universidad en la que estoy yo, hay un programa para incursionar jóvenes profesores en la academia, ¿no? O personas que quieren entrar a la academia como profesores y que quieren ser en algún momento profesores. Se llama Teaching Fellow, que es un programa dentro de la universidad donde hacen formación para futuros académicos, y justamente apliqué y ahorita yo tengo la responsabilidad del módulo para alumnos de la carrera de Fundamentos de Ciberseguridad. Entonces, hago las lectures y también los laboratorios. Básicamente tengo las responsabilidades de un profesor, el sueldo de un profesor también, pero obviamente bajo cierta supervisión del staff de la universidad. Entonces, pues estoy muy orgulloso de eso, de que estoy pudiendo compartir mis conocimientos en ciberseguridad con los que están estudiando las carreras afines aquí en la Queen Mary, que es el nombre de mi universidad, y me da gusto que no he dejado esa parte, ¿sabes? Porque la ciberseguridad es un campo súper emocionante y que no se despega. Cuando te gusta, no así te quieras despegar de eso, siempre regresas a lo mismo. Entonces, sí. Bueno, en realidad entonces no te has despegado completamente de ciberseguridad, y además, digo, por lo que veo, todavía estás trabajando, como llaman, a lo mejor no directamente en seguridad, pero sí con sensores y ese tipo de cosas. Recientemente estuve hablando con personas sobre un proyecto que tiene que ver con OT. Yo no había hecho nada de OT, de hecho no conocía el tipo de arquitecturas en OT, y estamos intentando hacer un proyecto de seguridad con OT. Y digo, al final, como dices, estarás a lo mejor haciendo Internet de las Cosas, pero en algún momento lo puedes unir otra vez con seguridad, con el background que ya tenías, y hacer cosas que a lo mejor, por lo que veo, no hay tantos productos de OT y ciberseguridad. Es como todavía un mundo muy reducido, así que creo que hay bastantes oportunidades allí. Y digo, que hagas el doctorado en esa área te da también la oportunidad de volverte como el SME de esa especialidad, y con tu background en seguridad
contribuir más que alguien que se dedicó 100% a OT o a lo mejor solo a ciberseguridad. Creo que suena bastante bien. Digo, no sé cuál es tu perspectiva actual, pero desde lo que veo, suena que es muy fácil moverte a este camino. Sí, creo que es algo padre en ciberseguridad, ¿no? Que se puede implementar en cualquier cosa, ¿sabes? O sea, sea desde el área que sea, todo tiene que ver con ciberseguridad y todo puede tener un enfoque en ciberseguridad y entonces te puedes empezar a especializar, ¿no? Es como un campo de trabajo muy flexible en el que puedes, y sobre todo en la investigación, ¿no? Si quieres dedicarte a la investigación, a la academia, puedes aplicar ciberseguridad en cualquier cosa, por muy específica o muy ajena, mientras sea tecnología, puedes aplicarlo. Entonces es un gran campo la ciberseguridad. Oye, y bueno, tocando un poco otro tema, tengo recuerdos de que en algún momento me contaste que estabas intentando irte al extranjero. Aplicaste a varias universidades, incluyendo varias en Estados Unidos, muy grandes. Y digo, al final te fuiste a Reino Unido. No sé qué pasó en todo ese tiempo, pero no sé si quisieras compartir experiencias de cómo es aplicar, cómo es, qué te evalúan, qué tan difícil es, con tu formación que ya tenías en México. O sea, a veces creo que la gente cree que no estamos listos para ir al extranjero, que no somos tan capaces. Y creo que en tu caso es totalmente diferente. O sea, toda tu formación te ha llevado a estar donde ahora estás. Y digo, es la muestra de que podemos salir del país y podemos hacer mejores cosas. No sé si quisieras contar un poco tu experiencia, tanto cosas buenas y cosas malas y cosas que dijiste, no, ¿por qué es así? O no sé, algo que quieras compartir. Sí, sí, claro que sí, Javi. Fíjate que me recuerdas esa parte o esos momentos en mi vida, esa etapa en mi vida cuando estaba cuando estaba con la idea de buscar aplicar a un posgrado, un doctorado en el extranjero. Y sí, justamente yo apliqué para una beca que se llama la beca Fulbright, que es una beca muy prestigiosa para hacer tus posgrados en Estados Unidos, ¿no? En las mejores escuelas en Estados Unidos. Y entonces, desafortunadamente, los recursos de las becas CONACYT en México han disminuido los últimos años. Entonces yo como que dije, bueno, esta parte no está tan fácil. Hay muy pocas oportunidades y creo que tengo más oportunidad aplicando por el sector, por otros tipos de sectores, ¿no? En este caso las becas Fulbright. Apliqué, me quedé, me dieron la beca y cuando estaba yo en el PAT de irme a estudiar a Estados Unidos y justo por un proyecto de ciberseguridad, salió la oportunidad de las becas que otorga Fundación Politécnico. Yo creo que una de las mejores decisiones que tomo en mi vida es estudiar en el Poli, después en el SIC, y todo eso me ha abierto muchas puertas, y una de esas puertas fue esta beca que otorga, aunque Fundación Politécnico no es un ente público, o sea, no maneja financiamiento público, sino se rige a base de donaciones, ¿no? de egresados de diferentes instituciones. Tienen un programa de becas para hacer tu posgrado en el extranjero, particularmente acá en Reino Unido. Y entonces como que todas las cosas se empezaron a acomodar para que fuera mucho más fácil el proceso de hacer el doctorado acá en Reino Unido. Y finalmente, cuando me toca tomar la decisión, resulta que en Estados Unidos los doctorados duran 6 años mínimo. Es un proceso larguísimo los doctorados en Estados Unidos. Y acá en Reino Unido el máximo de tiempo son 4 años. O sea, es como tope máximo, lo puedes hacer en 3. Entonces dije, no, o sea, necesito... Creo que vi como más factible el terminar mi doctorado lo más rápido posible, y por eso es que decidí venir para Londres, pero en un principio mi objetivo era Estados Unidos. Con respecto a tu pregunta, ¿no? De que si estamos capacitados o no, yo creo que cualquier persona que quiera hacer un posgrado en el extranjero o que quiere salir a trabajar en el extranjero, ¿no? Como en tu caso, que quieres explorar oportunidades de trabajo en el extranjero,
Yo creo que, sobre todo si vienen del Politécnico, Mm, pero en general, la educación en México, la educación pública me refiero, o sea, no la educación privada, la educación pública es muy buena. Yo mm, considero que estamos altamente capacitados para cualquier tarea o trabajo a la que los mexicanos se quieran enfrentar en el mundo exterior. O sea, de verdad, yo lo digo no solamente desde mi experiencia como alumno acá, mm, sino apoyando, dando clases a alumnos de carrera aquí. O sea, mm, el conocimiento que ellos adquieren no difiere realmente de lo que nosotros adquirimos en México. Creo que el mm, único obstáculo que tenemos en México es la falta de recursos. Entonces, que las personas que quieran aspirar a esta clase de oportunidades, que lo hagan y que solamente se encarguen de buscar cómo financiar sus estudios y ya, que no se preocupen mm, por si van a dar el ancho, si van a tener las capacidades técnicas o no. Eso mm, está más que sobrado, yo considero. Entonces, si logran, porque la educación fuera de México es muy cara, entonces, si logran encontrar un financiamiento, todo lo demás no se tendrían por qué preocupar porque las capacidades técnicas de resiliencia, etcétera, blandas, habilidades blandas, etcétera, las mm. tenemos en México. Ya, y no sé si en algún momento pensaste, por ejemplo, después de la maestría, en irte a trabajar en lugar de irte a un doctorado. Si fue así, ¿cómo decidiste irte por el doctorado en lugar de hacer una maestría? Que creo que es una pregunta que muchos se hacen. Eh, creo que, creo que me enamoró también la investigación Mm, en su momento, porque creo que es uno de los pocos trabajos que te dan tantas libertades. Es decir, mm, tienes libertad creativa. En la mayoría de las ocasiones tú decides como investigador en qué es lo que quieres trabajar. Y me lo decía un mm, investigador en México, ¿no? El doctor Floriberto, que está en la ESIME, me decía, si el día de mañana yo me aburro de trabajar con esta clase de robots, él estaba en robótica, en esta clase de robots, y quiero ahora investigar sobre drones y construir drones, pues lo puedo mm, hacer, ¿no? Y puedo cambiar mi campo de investigación y mi área de investigación, y entonces tienes esta flexibilidad que no necesariamente es fácil de encontrar en trabajos convencionales. mm, Ese es por un lado. Además, también hay mucha flexibilidad de tiempo, ¿no? Por lo regular, los doctores deciden sus horarios de trabajo porque trabajan con base en productividad. Es decir, tienen cierto número de papers que tienen que publicar al año, ¿no? Por lo regular, o diferentes grants o conferencias en las que deben de participar, es decir, generar productos, pero no se les obliga a estar de tal hora a tal hora en la universidad o en cierta oficina o en un lugar específico, ¿sabes? O sea, un investigador por lo regular se puede ir 6 meses a trabajar en China, en un centro de investigación en China, y mientras genere su productividad en artículos científicos y cumpla con sus responsabilidades, incluso hasta las clases las puede dar online. Yo conozco mm, profesores aquí que dan sus clases a través de internet mm, y tienen mucha flexibilidad de tiempo. Entonces eso me llamaba profundamente la atención, ¿sabes? Como la libertad creativa que te da la investigación y la libertad en tiempo. Entonces no me mm, quería atar a un trabajo que no me permitiera esta clase de libertades. Por eso es que decidí el área de la academia, el área de la investigación, pero no es una decisión final. Es decir, me gustaría terminar el doctorado para poder aspirar a las dos cosas. mm, Porque eso sí, para poder dedicar a la academia necesitas tener el doctorado. Para poder dedicar a mm, la investigación casi siempre es un requisito el tener tu título de doctor. Entonces, una vez mm, que tienes el título de doctor, pues ya puedes decidir si te quieres dedicar al ámbito más técnico, más dentro de una empresa, o dedicarte a la investigación. Entonces, yo quería tener esas dos opciones, por eso es que continué con el mm. doctorado. Oh, Y porque estamos interesante. locos, ¿no? porque, porque estamos Mm, tocados un poco de la salud mental, entonces es el paso natural a seguir. sí, hace un rato platicábamos, te decía que en algún lugar vi un artículo donde hacían un estudio sobre los estudiantes de doctorado y parece que es la población, por así decirlo, con más problemas mentales, si así le queremos llamar, por muchas cosas, ¿no? Porque
decían que los principales problemas son que a veces no saben para dónde van, como que es muy difícil tener un camino, ¿no? Y creo que todos los que hemos hecho, incluso en maestría, doctorado, en algún momento de tu investigación, como que dices, oye, y si esto no funciona, ya perdí 2 años de mi vida haciendo algo que no sirve para nada, ¿no? O hay veces que, o sea, a lo mejor sí tienes asesores, pero ya es como un conocimiento tan profundo de un tema, donde ni siquiera tu asesor es experto en eso, ¿no? A lo mejor sí te guía y siendo en la misma área te ayuda, pero prácticamente eres tú y las preguntas que tienes a veces no hay alguien a quien preguntarle. Quizá afortunadamente ahora tenemos a ChatGPT, no sé qué tan bueno sea para preguntarle cosas ya tan profundas y especializadas, pero pues antes tu asesor quizá era el único que te entendía y si lo vemos estrictamente, tu asesor es el único que entiende tus locuras a nivel doctorado. Incluso hablando con otros doctores a lo mejor no están tan metidos en esa área y es difícil platicar con alguien. Y digo, hay muchos temas que quizá están implicados en, no sé si llamarle, en esos problemas mentales, pero parece que es común entre la gente que ha hecho doctorados. No sé cuál es tu experiencia con otros compañeros o a lo mejor gente que conoces que está haciendo doctorados en otros países. Creo que todos seguimos un cierto arquetipo de personalidad, ¿no? O sea, yo creo que eso sí lo veo como un patrón de todos los que tenemos la suficiente locura como para hacer un doctorado. Primero es el hambre o esta cualidad innata de siempre querer aprender más o estar en el último bastión del conocimiento, ¿no? Todo el tiempo en el borde del conocimiento y es algo que ya es natural en las personas que se quieren dedicar a la investigación. Pero segundo también que les apasiona, ¿sabes? El conocimiento, el llegar a esa clase de puntos y sí, como tienes toda la razón, también es un viaje muy solitario, el doctorado es un viaje muy solitario porque definitivamente llega un punto donde tú eres o llegas a ser uno de los máximos expertos en esa área pequeñita del conocimiento, ¿no? Incluso cuando publicas un paper de toda tu investigación, en teoría eres la persona que más conoce sobre ese tema en particular y en el mundo, ¿no? Porque hiciste un estudio del estado del arte y te diste cuenta que había este gap o esta falta de conocimiento y tú llenas ese vacío, ¿no? Y eres la única persona que conoce. Y tal vez, como dices, tu asesor también, pero incluso hasta llega un punto en el que es tu investigación un trabajo tan personal que ya superas los conocimientos de tu asesor y de cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Y de hecho eso es lo que te da el título de doctor. Para muchas personas que no saben cuál es la aspiración final de un doctorado, es generar o es descubrir conocimiento nuevo en el mundo que no existía antes de que tú entraras al doctorado y que tú le proporcionas, ¿no? Y entonces un grupo de personas, de pares, te evalúan para determinar si ese conocimiento realmente es lo suficientemente novedoso o si realmente estás aportando conocimiento nuevo a la humanidad. Y si sí, te dan tu título de doctor. Se resume, ¿no?, en eso. Y es algo muy interesante, pero sí es algo que en algún punto se vuelve muy, muy solitario, ¿no? Y tienes estas dudas de, ¿y voy bien? ¿Y a quién le pregunto? No hay nadie a quien le puedas preguntar porque tú eres el que más sabe del tema. Pero sí, es muy interesante el camino, muy diferente a los trabajos convencionales. Sí, yo también creo lo mismo, aunque la verdad es que mi experiencia en Japón ha sido totalmente diferente, al menos a lo poco que trabajé en México. No lo sé, bueno, sonará quizá un poco egocéntrico, pero nunca me sentí como nunca me sentí como, ¿cómo llamarlo?, como el más inútil del equipo. Normalmente como que era muy fácil tomar el liderazgo de un proyecto o incluso en los trabajos, ¿no? Normalmente trabajas, vas conociendo los procedimientos que hacen y
creo que la mayoría que estudiamos un posgrado tendemos a intentar proponer nuevas cosas. Y creo que eso nos ayuda mucho a tomar liderazgo de muchos proyectos que a lo mejor ni siquiera iniciamos nosotros, pero te pones al frente, ¿no?, del proyecto. Y en Japón ha sido, al menos es mi primer trabajo en Japón, pero mi equipo, no he conocido gente más pro que la gente que está ahora en mi equipo. Son, incluso, por ejemplo, yo no creo que todos los vicepresidentes de una empresa lean artículos científicos. Y un vicepresidente del área de seguridad de mi equipo se la pasa publicando artículos de mira, ya viste tal artículo que publicaron sobre LLMs en yo que sé, en tal área, ¿no? Y o sea, yo creo que difícilmente ves gente más en el área de management y con puestos altos leyendo artículos científicos y promoviendo que los equipos innoven, ¿no? Y así hay mucha gente que estudió en MIT, Harvard y universidades muy prestigiosas, incluso la Universidad de Tokio. Y es donde dice, a veces veo gente de 20, 21 años, quizá con más experiencia que alguien de doctorado en México, yo que sé, en la nube. Y es donde dices, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo alguien de 21 años puede tener más experiencia que un doctor en mi país, por ejemplo? O obviamente, como dices, en áreas muy específicas, ¿no? Pero tío, la verdad es que, bueno, ahora que trabajo en esta empresa, siento que, o me doy cuenta que existen empresas que hacen ese tipo de cosas. Y creo que Google y Microsoft y bueno, no sé si Microsoft, creo que hasta ahora no he escuchado que Microsoft haga cosas similares, pero sí Google trabajan muy similar. Y digo, no sé en tu experiencia ahora en Reino Unido cómo ha sido conocer otras personas, nuevas culturas, gente que es muy preparada y que estudió en otros lugares, o a lo mejor gente que no tiene grados altos, pero que está en el top haciendo cosas muy pro. Digo, Sí, sí, sí. saliendo al extranjero normalmente nuestra red es un conjunto de otros extranjeros. No sé cuál es tu experiencia en Reino Unido, pero en Japón así es. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti el conocer gente muy pro? Y como me mencionabas hace un rato, ¿no? Te das cuenta que a lo mejor no nos falta mucho comparando México con Reino Unido, por ejemplo. Sí, quiero retomar un poco el punto que decías de la diferencia de culturas, Mm, porque justamente yo tengo la fortuna, y es una fortuna que a pesar de que estoy en Reino Unido, en Londres, estoy en una de las universidades con mayor multiculturalismo que existe en el mundo, ¿no? La Queen mm, Mary se distingue por eso, creo que, creo que a nivel multicultural es el mayor, una de las que están más en el top, si no es que la top. Es decir, mm, que hay personas de China, de la India, de Bangladesh, de diferentes países, ¿sabes? De Pakistán, de Irán y de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de tener una experiencia muy enriquecedora y la mayoría de las personas que se encuentran en ciencias de la computación son personas que provienen de China. Y he tenido la oportunidad de tener mucha familiaridad con estas personas que provienen de China. Y me parece muy interesante cómo la cultura de ellos es muy distinta a Occidente. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Para ellos, el currículum, lo que has hecho en el pasado, es extremadamente importante. Al menos eso es lo que yo percibo. ¿Sabes? Tu mm, experiencia, lo que tienes en el currículum es extremadamente importante. Entonces, cuando ellos aspiran a un trabajo en Occidente, les crashea un poco porque se dan cuenta que acá, para entrar a un trabajo, la entrevista es más importante que el currículum. mm, Y es muy interesante porque nosotros en Occidente siento que valoramos más las habilidades blandas, las habilidades de liderazgo, de administración de equipos, de las habilidades blandas en general, las mm, capacidades de comunicación, pero no es así en esa parte del mundo, ¿sabes? mm, No sé cómo sea en Japón, aunque es algo similar, ¿no? Que no importa si te sabes comunicar o no es lo más importante es que sepas mm, hacer y que lo hayas hecho y que haya sido demostrado
que tengas esta capacidad para hacer las cosas, ¿no? Y me parece muy interesante porque ellos se enfocan mucho en sus habilidades duras, en tener los conocimientos, en ser muy técnicos, en tener un montón de experiencia, pero a la hora de enfrentarse a esta cultura occidental y en una entrevista, pues no tienen las habilidades blandas y desafortunadamente no aprovechan su talento, ¿no? Y me imagino que para ti ha de ser también al revés, ¿no? Tal vez tú llevas obviamente tu bagaje técnico, pero también llevas un conjunto de habilidades blandas, pero a lo mejor no sé cómo sea para ti, no sé si en Tokio son igualmente valoradas tus habilidades blandas que en este lado del mundo. Pero ha sido muy rico, ¿sabes? Te quedas con lo mejor de todas las culturas. No sé a ti cómo ha sido tu experiencia. Sí, la verdad es que, bueno, en donde trabajo no es como que tengamos una cultura 100% japonesa, porque el equipo, al menos el área de ciberseguridad, hay mucha gente del extranjero. El ambiente se siente muy como sería en México, a lo mejor, no tan diferente. Lo que sí es que en empresas más japonesas es totalmente diferente. Y como decías, las habilidades blandas, no le llamaría habilidades blandas, más bien ya tienen un procedimiento y un protocolo para todo. Desde cómo te presentas, cómo les das tu tarjeta de presentación, qué tienes que hacer cuando alguien te dé una tarjeta de presentación, cómo sentarte en una entrevista, qué decir en una entrevista. Oh, wow. Ya es muy metódico. Y la verdad es que es muy interesante porque yo recientemente he estado como viendo más cursos y cosas en Japón. Y hay universidades donde te dan cursos para conseguir trabajo. Y meramente es eso, cómo te vas a vestir, cómo te vas a sentar, cómo va a ser tu reverencia y cómo tienes que sostener tus cartas. Incluso algo muy extremo es cómo llevas tu currículum. Si va dentro de una bolsa, cómo tienes que doblar la bolsa, en qué, ¿cómo se dice? Qué cara va hacia arriba y qué cara va hacia abajo. Es un protocolo muy específico que ya no sé si llamarle habilidad blanda porque ya no vas como a demostrar cómo eres, sino es un protocolo, ¿no? Y digo eso por una parte. La parte técnica, sin duda hay gente muy buena. Y yo creo que como en todos los lugares hay gente muy buena y gente, no le llamaré mala, pero que no le interesó mucho y que no quiso como seguir aprendiendo. Lo que sí creo es que Japón, es que es bien raro. Hay veces que digo, los japoneses son muy cerrados. Y hay veces que digo, en mentes, son más abiertos que en México, por ejemplo, porque han habido ocasiones, por ejemplo, um, en México yo creo que si tú comenzaste a hacer, yo qué sé, eres ingeniero electrónico y te quieres mover a biología, yo creo que difícilmente lo logras, ¿no? O sea, es incluso quien te va a contratar es si no sabes nada de biología, ¿por qué estás aquí, no? Y en Japón, por ejemplo, antes tuve la experiencia de que alguien de mi equipo estudió biología y su especialidad eran peces o algo así. Y estaba en mi equipo haciendo ciberseguridad. Y yo así de, ¿cómo Estaba haciendo llegaste aquí? pentesting, ¿no? Incluso tenía certificaciones como la CISP y cosas así muy pro. Oh, wow. Y o sea, no solo es el cambio de área, sino que están en un nivel alto, ¿no? O sea, hizo una CISP cuando su especialidad fue biología y peces y cosas muy diferentes. Pero creo que Japón tiene esa apertura de aceptar cambios entre carreras y la gente también es más abierta a decir, pues si ya no me gusta programar, ahora voy a mover a leyes, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Entonces, digo, hay veces que digo, son demasiado abiertos y por otra parte son cerrados, pero pues yo creo que son solo diferencias culturales, ¿no? No sé cuál es tu experiencia, ¿ya es similar? Sí, bueno, aquí definitivamente aquí sí también tienen esa apertura, más que en México, de que si tienes un cierto background,
y lo puedes cambiar, no hay tanto problema siempre y cuando demuestres que le has dedicado tu tiempo para poderte empapar de los temas, ¿no? O fortalecer tus habilidades en ese aspecto. Entonces creo que la cultura es tal vez no tan extrema como en Japón, ¿no? Que pasas de biología a ciencias de la computación, pero sí existe más apertura, un poquito más que en México. Supongo que también pasa eso en México por la desconfianza, ¿no? Porque a veces no tenemos tanto, no nos clavamos tanto, no dedicamos tantas horas a lo técnico, entonces si ves a alguien que tiene un cierto background y ahora se quiere dedicar a otra cosa, como que desconfías que ha dedicado la cantidad de horas necesarias como para poderse empapar. Puede ser que sí, puede ser que no puede ser que esa sea la razón, no lo sé. Pero sí, aquí en el Reino Unido son un poquito más abiertos en ese sentido, y definitivamente algo que me gusta del Reino Unido es que hay muchos apoyos para captar a las personas que tienen unas capacidades excepcionales generando investigación. O sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si hay alguien aquí que necesita una supercomputadora y hay un grupo de investigación, ¿no? De gente que está en el top haciendo en el borde, ¿no? Del conocimiento, haciendo investigación y necesitan una supercomputadora para ciertos procesos de ejecución. La verdad es que hay muchos apoyos, tanto gubernamentales como privados, para hacerles posible todo el equipo necesario, para darles todas las herramientas para que se puedan desarrollar. Y eso me sorprende muchísimo, ¿sabes? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo ahorita que estoy trabajando con creando o construyendo estas estaciones de monitoreo con Internet de las Cosas, a mí se me hizo interesante. Dije, me gustaría, o sea, lo dije así como algo, un pensamiento al aire, ¿no? Me gustaría que desde poderme contactar con gente del gobierno para poder poner mis estaciones junto a las estaciones de estas que valen miles de libras esterlinas, ¿no? Y entonces comparar qué tan buenas están siendo las mediciones que estoy obteniendo, los resultados, con respecto a las mediciones de estas estaciones de miles de libras. Entonces un día me desperté y dije, pues voy a enviar un correo a la red de monitoreo ambiental que pertenece al gobierno aquí en Londres, pero lo hice como, o sea, ¿sabes? No pensando que alguien me iba a responder y me iban a decir sí, bla, bla, bla. Y resulta ser que a los 2 días recibo un correo de regreso y me dicen, claro, acordamos una fecha, hicimos una reunión, me fui a contactar, a reunirme personalmente con esta gente del gobierno de Londres, y dijeron, claro, o sea, si no nos cuesta nada, te abrimos el espacio, puedes poner tu prototipo junto al nuestro, incluso te damos acceso a la red de internet para que puedas estar monitoreando los datos en tiempo real. Y para mí me explotó la cabeza. Dije, esto en México hubiera sido completamente diferente, ¿no? Tú no vas a tocarle a la puerta a un despacho a una secretaría en México y les dicen, oigan, quiero probar mi prototipo con esto, y no es tan fácil, ¿sabes? Hay un burocrático. Te dicen, pues, tú quién eres, ¿no? ¿Sabes? Es cuestión cultural, no es que esté mal, simplemente es cuestión cultural. Y aquí la verdad es que el apoyo que tienen o que dan a las personas que están desarrollando investigación es increíble. En mi experiencia ha sido, ¿no? Y de hecho ahora mis estaciones me abrieron la posibilidad de poner 3 en diferentes lugares de la ciudad de Londres, y están ejecutándose ahorita, ¿no? Estoy recibiendo datos en tiempo real, y para mí es una cosa increíble, que yo no me imaginé que me iba a ser tan fácil este proceso, ¿no? Entonces, si así fue de fácil para mí, yo me imagino que cualquier investigador que tiene algo interesante que aportar al gobierno pueda tocar la puerta o mandar un correo, y supongo que su experiencia debe ser muy similar a la mía. Entonces eso es parte de la cultura de acá tan abierta, que me encantó, y que he de decir que ha sido gratificante darme cuenta que existen esas posibilidades. ¿Y cómo es el apoyo del gobierno directamente a instituciones? En el sentido de si les dan dinero para que hagan prototipos, investigaciones, o si hay un trabajo también en conjunto entre gobierno, universidad en proyectos ya que tienen planeados para el futuro, o cómo es. Sí, hay muchísimo apoyo. Definitivamente hay mucha colaboración, gobierno, academia, o gobierno,
centros de investigación, hay muchísima colaboración, pero el gobierno no entrega, da manos llenas, pero no de manera indiscriminada. Es decir, el gobierno tiene estos objetivos, ¿no? Entonces, de tal fecha a tal fecha queremos lograr estos objetivos. Entonces, podemos hacerlo de la manera cara, es decir, contratando empresas privadas para que nos resuelvan este problema o montando una empresa gubernamental, estatal para que resuelva este problema, que eso generaría a lo mejor costos extras o adicionales, o podemos contactar a un grupo pequeño de investigadores en una cierta universidad que está haciendo esto y que nos pueden resolver el mismo problema y les apoyamos con todas las herramientas que necesitan. Y ellos deciden esta última opción. Me parece muy interesante, pero sí son muy estrictos en necesitamos resolver este problema de la ciudad. Por ejemplo, vamos a suponer que la ciudad tiene este problema de la movilidad vehicular, ¿no? Entonces, en lugar de contratar a una empresa privada que les resuelva el problema de la movilidad, entonces abren una convocatoria donde cualquier universidad, ya sea pública o privada en el Reino Unido, que son la mayoría o en su totalidad podríamos decir que son privadas o al menos con financiamiento privado, prácticamente todas, es muy diferente el sistema. Pero bueno, abren esta convocatoria y entonces cualquier grupo de investigación puede acceder a esta convocatoria y participar para ayudar al gobierno y eso me parece increíble. O sea, siempre y cuando cumplan estrictamente los requisitos de los objetivos que quiere alcanzar el gobierno, entonces pueden acceder al recurso y sí, o sea, es muy abierto y laboratorios obtienen muchos recursos de parte del gobierno de esta forma, ¿no? Es muy generoso, pero sí no es indiscriminado. Sí necesitas alcanzar esos objetivos para poder acceder a esos recursos. Y bueno, para la gente que quisiera irse, por ejemplo, a Reino Unido, ¿qué consejo les darías de lo que te funcionó a ti? ¿Qué les dirías? Que preparen el inglés, currículum, propuestas, yo qué sé. Yo creo que una persona que quiere ya sea venir a trabajar o a estudiar al Reino Unido, yo creo que sí necesita trabajar muchísimo en el desarrollo de su inglés. Muchas veces los exámenes estos estandarizados como el IELTS o el TOEFL te pueden dar un cierto puntaje, pero no necesariamente eso refleja las verdaderas habilidades que tú puedes tener de comunicación, y acá sí es necesario. No es como en Estados Unidos, que hay cierta flexibilidad porque es un país donde hay muchos migrantes latinos. No, aquí sí necesitas tener un muy buen nivel de inglés para poderte comunicar, para poder expresar tus ideas complejas en un entorno laboral o académico. Entonces yo lo que les recomendaría es échenle muchas ganas al inglés, desarrollenlo lo más que puedan, que no importe el acento. El acento en Reino Unido no es tan importante como lo es para Estados Unidos. O sea, aquí nadie te va a criticar si tienes un acento incorrecto, siempre y cuando te des a entender y puedas entender el idioma. Entonces sería como el punto principal. Y el segundo punto es busquen medios de financiamiento, porque todo lo demás yo creo que si vienes de una institución donde desarrollaste ciertos proyectos, tienes un background o un currículum lo suficientemente fuerte, siento que no son tan estrictos, ¿sabes? Incluso si tu currículum no es tan fuerte técnicamente o no has desarrollado muchas habilidades, no se enfocan tanto en eso, sino no le dan tanta prioridad como al que tú vengas a aportar, en este caso con tu colegiatura, ¿no? en estas universidades. Entonces, el inglés y el financiamiento, y a partir de ahí, si lo logran conseguir, ya todo lo demás es meramente trámite burocrático. Y yo sé que en México los medios de financiamiento son cada vez más complicados, pero si los encuentran vale muchísimo la pena. O sea, de verdad, vale muchísimo la pena vivir una experiencia así. Y en mi caso, por ejemplo, el financiamiento que yo recibo, del cual yo estoy muy agradecido con Fundación Politécnico, aún así es muy limitado. Entonces yo tengo que trabajar y estudiar. Para poder sustentarme aquí, yo necesito forzosamente, sí o sí, trabajar al mismo tiempo que estoy estudiando. Y sí es muy difícil, pero
pero al final es algo que me ha ayudado a crecer como persona Ujú. y si alguien tiene esa capacidad de hacerlo, es decir, que no sé, que diga, ok, yo puedo ir a estudiar, pero no me importa, también puedo trabajar, eh, la verdad es que es una experiencia que lo recomiendo completamente. Mm. Y además creo que tú y yo y los demás estamos acostumbrados a siempre estar trabajando al mismo tiempo que estamos estudiando, entonces Mm. es algo ya que traemos interiorizado. Sí, justo hablábamos hace un rato de cuando tienes días libres, como que de pronto piensas, ¿y qué hace la gente cuando tiene un día libre? Porque siempre estamos haciendo algo. Pero bueno, un poco quizá cambiando de tema, mm, ¿cómo ha sido el trabajar, por ejemplo, tanto la vida en Reino Unido, o sea, ya hablando fuera de lo profesional, eh, la parte, por ejemplo, de networking? Creo que no sé qué tanto networking hagas o qué, qué tan importante crees que sea para una persona hacer networking. ¿Tú crees que los contactos que tú obtuviste de, yo qué sé, licenciatura, maestría, de esos lugares, te han ayudado a llegar en donde estás? ¿Realmente crees que es importante? O a lo mejor ha sido más porque tú te has sabido mover eh, haciendo solicitudes, preparando currículums, inglés y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia tanto en el pasado sobre el networking? Y digo, creo que estamos en un muy buen momento de hacerte una entrevista porque justo estás en el momento donde estás en la formación del doctorado. Quizá una vez que sales te das cuenta realmente de el valor que conocer a tanta gente le va a dar como el camino a tu vida. Pero en donde estás actualmente, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que ambas partes son muy importantes. Mm. Creo que sería muy reduccionista de mi parte decir el networking es importantísimo hasta el grado de minimizar la importancia que tiene el trabajo duro y el cubrir con todos los demás requisitos. Entonces yo creo que son igualmente importantes. En mi caso personal, yo siempre he sido más siempre me he enfocado más en esta parte del trabajo duro, de tener un buen currículum, de participar en muchas convocatorias, de desarrollar mis habilidades tanto duras como blandas. Le he echado muchas ganas, gracias a Dios, durante toda mi vida, pero sé, o sea, no me puedo cerrar los ojos y no darme cuenta de la realidad, que es importantísimo el networking. Entonces, lo que yo pudiera compartir desde mi experiencia es que sean las dos. O sea, que tu trabajo duro te respalde para que cuando conozcas personas tengas la oportunidad de compartir valor con ellos, ¿no? Por ejemplo, yo entré a la maestría, al SIG. Yo conocí el SIG gracias a que mi asesor de mi tesis en la carrera conocía a uno de los doctores que trabajaban en el SIG. Pero él no me hubiera recomendado si no se hubiera dado cuenta que yo que yo le eché muchas ganas durante mi trabajo de investigación en la carrera. Entonces, creo que las dos son importantes, ¿sabes? Poner como prioridad el trabajo duro para que cuando conozcas personas, para que cuando te desarrolles en ambientes tengas algo que puede ser de valor para otras personas. Entonces, las dos son muy importantes y sobre todo que el trabajo duro siempre te respalde. Y así yo pienso que obviamente yo soy creyente, entonces yo le doy gracias a Dios de muchas cosas, de todo lo que me pasa en la vida, pero fíjate, un creyente que estudia doctorado, ¿no? Es muy interesante, pero que hace investigación. He vivido un choque cultural en ese aspecto acá, te lo diré, porque acá muchas personas son de origen de creencias musulmanes y tienen creencias muy arraigadas y sin embargo son el top en su área de conocimiento, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, me estoy desviando. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia me ha parecido que estoy o que se me ha permitido todas estas oportunidades gracias a las personas que he podido conocer, pero esas personas tienen la libertad de darme esas oportunidades con base en los resultados que yo les mostré cuando trabajaron conmigo, cuando estuve con ellos y que le eché muchas ganas, ¿no? Que pude demostrar un buen trabajo. Supongo que lo mismo te pasa a ti, ¿no? A lo mejor los contactos que has tenido
no hubieran sido tan fructíferos si no se hubieran dado cuenta de que tú eres un loco del trabajo y que has hecho un montón de cosas, ¿no? Supongo que es algo similar. Sí, sin duda creo que ambas son muy importantes y digo, también creo que hablando con otras personas en previas entrevistas mencionaban un poco eso, ¿no? De por ejemplo, gente mexicana trabajando en una empresa donde tienen en común a un compañero de trabajo que estudió en Harvard y dices, no inventes, estamos en el mismo lugar, venimos de lugares completamente diferentes, pero terminamos en el mismo lugar, ¿no? Y algo que mencionaba era eso, de sí importa mucho el trabajo que has hecho y de dónde vienes, pero también el tipo de contactos que tienes son muy diferentes. O sea, los amigos que seguramente la habrá hecho en Harvard serán muy diferentes a los míos que hice en la universidad, pero cuando llegas a un, digamos, a un punto de encuentro, puedes compartir otra vez, como que ahora esa nueva red te permite llegar a personas que antes eran inalcanzables, por así decirlo, porque pues estábamos en países diferentes, universidades diferentes, idiomas diferentes, y al final creo que es algo que salir de tu país te permite, ¿no? El hacer nuevos contactos y nuevos puntos para generar más contactos. Y bueno, no sé cuál es tu experiencia en ese sentido y ahora que estás en Reino Unido, ¿has tenido contacto con nuevas personas que te han llevado a más personas y a nuevas formas de pensar y aprender y demás? Sí, definitivamente. Por ejemplo, uno de los mayores aprendizajes que he tenido es ahora que tengo este acercamiento con la gente del gobierno en Londres. Mm, Yo lo que quiero es, y lo que hago durante mi vida siempre es intentar dar una buena impresión a través de mi trabajo, mm, y porque uno nunca sabe cuándo esas redes de mm, contactos te pueden ayudar, ¿no? Y no solamente en el gobierno, con los profesores. eh, ca- Cada vez conozco más personas a través del trabajo que estoy desarrollando, ya sea como asistente de profesor o como profesor en la universidad. mm, Y con los profesores titulares, por ejemplo, que a su vez tienen diferentes redes de contactos. Si yo hago un buen trabajo con ellos y consideran que puedo ser un buen elemento, siempre hay diferentes oportunidades y es la manera en la que me ha abierto puertas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recién llegué aquí, el primer trabajo que busqué no encontraba, ¿no? Entonces me tocó mm, trabajar de mil y unas cosas, ¿no? De mm, delivery, entregando paquetes en una de las zonas más conflictivas de aquí de la ciudad. Y mm, esos fueron mis primeros trabajos, ¿no? Pero poco a poco, gracias a que he empezado a conocer personas y que me han llevado a otras personas, además a otras redes de contactos, pues ya se me ha facilitado más encontrar trabajos más afines a mi área o incluso ya dentro de aquí de la propia universidad. Entonces, sí, es muy interesante conocer personas de todo el mundo. Es muy importante ser abiertos y siempre tener algo que aportar a las demás personas. Sobre todo porque uno nunca sabe, ¿no? Uno no debe de pensar de forma egoísta y pensar que no, esa persona nunca eh, no me va a aportar en mi vida en el futuro, ¿sabes? Es como un pensamiento muy... al final vivimos en una sociedad y es necesario y mm, sean personas de diferentes backgrounds, uno nunca sabe cuándo se puede necesitar a un amigo, ¿no? Por ejemplo, Manuel, que estaba con nosotros en el laboratorio de ciber, antes de que yo me viniera para acá, él tuvo una oportunidad de trabajo y cuando estaba en esa empresa, me acuerdo que un día me llama, yo en ese momento yo estaba trabajando en una dependencia de gobierno allá en mi rancho en Tepic, en el mm, área de tecnología, y me habla y me dice, oye, en la empresa en la que estoy, que era un banco, mm, están pidiendo personas de ciberseguridad y te hablo a ti para saber si quieres venirte a trabajar, ¿no? mm, Y aunque en ese momento tenía otras perspectivas y le tuve que decir que muchas gracias, pero que le agradecía la oportunidad, pero que en tenía otras perspectivas, yo me sentí muy gratificado de que personas con las que yo había convivido, ¿sabes? Y que simplemente habíamos mm, compartido buenos, ahora me estaba dando una oportunidad, ¿no? A través de esa persona me estaba dando una oportunidad laboral, ¿no? Y como mm. él, pues muchas personas en mi vida. Entonces,
Sí, sobre todo acá en el Reino Unido creo que es muy interesante también el generar redes de contacto, el no cerrarnos a nuestras propias comunidades. También lo que pasa con los estudiantes extranjeros es que, en particular con los estudiantes, por ejemplo, que vienen de China o de Irán o de otros países, como que se generan sus propias comunidades y no se abren tal vez a la cultura o a diferentes nacionalidades. Pero algo bonito que tiene el mexicano es que es bien recibido en cualquier tipo de cultura y esa es una gran ventaja que tenemos, ¿no? Que como que todo el mundo nos acepta y eso puede jugar a nuestra ventaja para poder tener diferentes personas, ¿no? Con las cuales podemos conectar. Sí, sí, es muy interesante. Ya. Bueno, ya para ir cerrando, creo que ya casi nos llevamos la hora. Pero algo que quisiera saber más porque estás en el área de investigación es qué tecnologías crees que son las más top actualmente, qué cosas se están viendo como de innovación, al menos en tu área o no sé, alguna otra área que digas, esto es el futuro en algún campo en específico. No sé qué tecnologías estés utilizando o digo, independiente que sea algo que estés utilizando, algo que digas, esto sin duda va a cambiar cómo funciona el mundo en 5 o 10 años. Yo creo que en cuestión de tecnología es muy difícil ser un futurista porque las cosas cambian tan rápido y de maneras tan impredecibles que uno no... Es muy difícil tener un juicio certero sobre lo que ha de venir, pero creo que tú y yo podemos coincidir en que los grandes modelos de lenguaje están revolucionando el mundo. La manera en la que se han optimizado los algoritmos de machine learning en general, de inteligencia artificial, están revolucionando todas las áreas del conocimiento. Yo los utilizo en mi día a día para mi investigación, así como los utiliza el biólogo para generar los patrones de cómo se doblan las proteínas, así como el químico, ¿sabes? O así como lo usa cualquier persona en el gobierno para hacer estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, para analizar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, creo que los grandes modelos de lenguaje están y van a revolucionar aún más el mundo por la manera, sobre todo, en cómo interactúan con personas que no tienen las habilidades técnicas tan profundas que una persona en el área pudiera tener. Y en particular en mi campo, en mi área, creo que el desarrollo de chips o de microcontroladores o de procesadores cada vez más eficientes, tanto en tamaño como en utilización de recursos, también es algo que va a revolucionar, ¿sabes? Creo que ya nos damos cuenta con los celulares. Cada vez los sistemas embebidos son más importantes y las arquitecturas de estos microchips cada vez son más importantes. Y creo que es algo que también va a revolucionar. Por ejemplo, antes, para hacer Internet de las cosas, antes se utilizaban mucho los microcontroladores, pero ahora, gracias a productos como Raspberries y este tipo de sistemas embebidos, se utilizan más microprocesadores y son casi igual de eficientes que un microcontrolador. Entonces, creo que es lo que yo preveo en el futuro, que cada vez vamos a tener pequeños CPUs en todos lados, hasta en la ropa, ¿no? O sea, es algo increíble. Y que todos estos van a estar tomando grandes volúmenes de datos que a su vez van a estar alimentando grandes modelos de lenguaje y va a cambiar completamente la manera en la que nos comunicamos con la tecnología al día de hoy. Ya, ¿y qué tan bien recibidos han sido, por ejemplo, los LLMs en Reino Unido o en tu campo de investigación? ¿Qué tanto los ha adoptado la gente para hacer más cosas? ¿Sabes? Una de las cosas que tal vez son diferentes a Japón o a México es la increíble y burocrática regulación europea en todos los sentidos. Reino Unido, aunque ya se desprendió en gran medida de la Unión Europea, como que sigue manteniendo esta carga histórica de tener regulación
muy fuertes en todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías. Entonces, desafortunadamente, Europa y Reino Unido, y lo vemos en la práctica, se están quedando atrás en el desarrollo de estas tecnologías, pero gran parte tiene que ver por las regulaciones tan estrictas, ¿no? Porque las leyes van a un paso y la tecnología va a un paso completamente diferente, y sobre todo en Europa se limita mucho a partir de esta sombrilla que son o se intenta proteger, ¿no?, a la población, entre comillas, a través de esta sombrilla tan grande que son las leyes tan estrictas. Y eso ha imposibilitado muchísimo el desarrollo de la tecnología en Europa en general. Vemos cómo países como China están en el top, Estados Unidos ya ni se diga, y Europa se está quedando atrás, desafortunadamente. Entonces yo lo veo a nivel de investigación. Yo intento utilizar o utilizo en mi investigación todos los días los grandes modelos de lenguaje, pero no es algo de lo que se esté, tal vez es algo de lo que se habla en los pasillos, pero no es algo que tú veas que estén implementando en su investigación todos los doctores o todos los investigadores, cuando para mí debería de ser algo indispensable, ¿no? Que todo el mundo esté implementando esta clase de tecnologías, al menos algoritmos, ¿no? Y sí veo que Europa en este sentido se está quedando un poco atrasada, desafortunadamente. Qué interesante. Creo que no había hablado de estos temas con alguien que estuviera en Europa o en un país donde a lo mejor no es tan sencillo utilizar nuevas tecnologías por regulaciones, pero sí he escuchado mucha gente, incluso los japoneses o muchos japoneses que he conocido han ido a Estados Unidos a estudiar y ver qué se está haciendo y cómo lo están regulando para poderlo replicar en Japón. Y pues ves mucha apertura, ¿no? O sea, yo creo, bueno, al menos nunca estuve en alguna empresa en México donde hayan dicho, vamos a Estados Unidos, vamos, aprendemos, vemos qué están haciendo y lo replicamos en México. Creo que veo mucho esa mentalidad aquí y es un poco diferente a lo que tú comentas, ¿no? Aunque tú salgas al extranjero a traer nuevas ideas, las regulaciones de alguna manera no te van a dejar implementar gran parte, ¿no? Y creo que, no sé, hay mucho que platicar sobre ese tema. Pero bueno, ya para ir ahora sí cerrando ya temas más complejos, no sé si quisieras dar algún contacto a alguien que te quisiera enviar un mensaje y preguntarte, no sé, cómo llegar a una universidad en Reino Unido, cómo es la vida en Reino Unido, yo qué sé. No sé si estés abierto a dar consejos a la audiencia. Sí, claro que sí, claro que sí. Como te pudiste dar cuenta, no estoy muy activo en LinkedIn, entonces Sí. lo que puedo compartir son mis redes sociales, que no son en ese sentido, pero que yo no tengo ningún problema en que si alguien me quiere contactar por ahí, estoy como Andrés-mercado-v en Instagram, creo que estoy como, y si no, también les puedo compartir mi correo, ¿no?, que es andres@mebel, de Mercado Velázquez, mebel.com.mx, y me pueden enviar un correo por ahí también. Y sí, cualquier persona que tenga una duda, que quiera contactarme, igual Andrés Ajargel Mercado Velázquez en Google, y por ahí debe de salir algún contacto. Entonces, sí, estoy completamente abierto. No garantizo que voy a contestar en LinkedIn porque no abro esa red social, pero definitivamente en mi correo o en Instagram, definitivamente sí puedo contestar. No hay ningún problema. Vale. Y no sé si quieras dar algún último consejo o algo que no tocamos y que es importante para ti que quisieras compartir con la audiencia. Creo que es algo bonito tener un propósito de vida, y yo me lleno mucho de energía de ver personas como tú a lo largo de mi vida que tienen un propósito de vida tan claro, y creo que es te dignifica como persona tener un sueño y trabajar lo más duro que puedas para alcanzarlo. No solamente por el hecho de obtenerlo, sino porque el tener ese propósito te da un sentido a tu vida. Y es algo que para mí es muy importante. Y si alguien nos está escuchando que está un poco perdido, que no sabe qué hacer, yo lo que le diría es: aférrate a un sueño,
a un sueño que te emocione, que te motive, aférrate a él y trabaja y convierte tu propósito de vida en alcanzar ese sueño y disfruta del proceso, porque eso te da mucha dignificación como persona, ¿no? Te da mucha dignidad como persona y te hace disfrutar la vida desde una perspectiva. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho filosofar y yo no creo mucho en esta perspectiva hedonista del no me gusta trabajar y prefiero que las cosas se me den fáciles y prefiero dedicarme a los placeres. A mí no me gusta esta filosofía, yo soy más estoico, pero no solamente porque es una manera en la que puedes afrontar la vida, sino porque además creo que verdaderamente puedes encontrar felicidad en tener un sueño y luchar en alcanzarlo, ¿sabes? Este proceso es el que te da la felicidad. Y si alguien nos está escuchando y tiene el sueño de viajar a otro país, de conocer otras culturas, de salir de México y después tal vez regresar y colaborar, generar empresas, cualquier sueño que cualquier persona pueda tener, yo los invito a que lo persigan con todas sus fuerzas, que lo conviertan en su propósito de vida y en eso está la satisfacción. O sea, yo en eso he encontrado mi propia satisfacción. Y lo veo en los ojos de quienes también lo hacen, como en tu caso, como en el caso de todas las personas que conocemos y que nos inspiran a eso. Ya, sí, creo que es un tema bastante interesante. Digo, no sé si has leído un poco sobre el Ikigai, el concepto de Ikigai en Japón. Yo creo que antes de venir a Japón no conocía sobre eso. Y hay, de hecho, varios libros que hacen muchas referencias al Ikigai. Y es algo muy, ¿cómo llamarle? Como de alto impacto, que cuando lo ves, o sea, yo a veces veo gente de casi 100 años en las calles trabajando y es de, ¿y por qué alguien a esa edad está trabajando, no? Algo curioso en Japón es que, por ejemplo, cuando hay construcciones, normalmente hay una persona parada como alrededor para decirte, no, no te acerques. Y ese es su trabajo, decirle a la gente no te acerques, estar ahí parado todo el día. Normalmente son personas grandes, gente que ya está retirada y que sigue trabajando, retirada y sigue trabajando, que no es congruente, pero a veces pregunto, ¿y por qué sucede esto? ¿No? Y muchos dicen, es que es su Ikigai, quieren seguir contribuyendo a la sociedad, quieren seguir aportando y sentirse útiles, ¿no? Y, por ejemplo, conozco a alguien que tiene una abuela de 90 y tantos años y le vende comida a varias personas. Y yo le decía, oye, ¿por qué? Porque la persona tiene dinero. La verdad es que tuvo un buen estilo de vida y vive muy bien. No necesita trabajar vendiendo comida. Y entonces a veces yo no me sonaba congruente, ¿no? Y le decía, oye, ¿por qué hace esto, no? Y decía, es que es su Ikigai, es como lo que decías, ¿no? Es su propósito de vida, lo que los mantiene vivos. Y de hecho creo que hay algunos artículos donde dicen que en Okinawa hay mucha gente que llega a más de 100 años y entre sus secretos, decían en el artículo, es tener un propósito de vida. El que nunca se te termina ese propósito de ayudar y contribuir y seguir como muy activo. Y ahora que lo mencionas, digo, me suena bastante, Sí. ¿cómo llamarlo? Relevante, porque recientemente no recuerdo qué libro fue, creo que se llamaba Los secretos del Ikigai, y decían cómo encontrar tu Ikigai, que creo que es algo que mucha gente se pregunta, ¿no? Pero no sé qué me gusta, no sé a qué me quiero dedicar. Y allí decía, tienes que buscar algo que primero te guste, que lo harías gratuitamente, de preferencia que sea algo en lo que seas bueno. Y bueno, esa es una, ¿no? Que seas primero bueno en eso, que te guste, obviamente al ser bueno normalmente te gusta, y que alguien más esté dispuesto a pagar por eso. Y si cumplían como con esas tres cosas, podría ser tu Ikigai a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, mucha gente dice no trabajas, pero en realidad ofreces un servicio. Pero digo, ese concepto del Ikigai quizá te gustaría leer un poco sobre eso. Hay muchos libros y Sí, muchas referencias muy buenas.
Sí, fíjate que nos podemos agarrar horas platicando de esto, pero así súper rápido, me parece Mm, súper interesante que exista hasta un concepto, ¿sabes? En la mm, cultura japonesa para eso. Yo creo, y por lo que he vivido en este país, porque estoy rodeado de mm, muchas personas que vienen de los países orientales, yo creo que Occidente le hace falta mucho aprender de ese lado del mundo, ¿sabes? De esos países. Por ejemplo, en México tenemos la cultura de que, ay, a tal, ya no quiero, o sea, de que el trabajo lo vemos mm, como algo que tenemos que hacer y mm, que en algún punto lo queremos dejar de hacer lo más rápido posible y retirarnos para poder disfrutar de la vida, ¿no? Está mucha esta mentalidad. mm, Y cuando para mí, pero yo lo decía, ¿no? Cuando yo estaba en el inicio de mis 20, yo decía, no, a mis 30 yo quiero tener el suficiente dinero para poderme retirar, ¿no? Un sueño mm, loco, trabajar más, porque veía el trabajo como algo que no te da propósito en la vida. Cuando yo mm, he descubierto que la felicidad, al menos desde mi perspectiva y hasta ahora, ¿no? Hasta este mm, punto de mi vida, el trabajo es algo que te dignifica, que te da propósito y que te da el hambre para poder, para salir adelante, ¿sabes? Es increíble. Y sí, justo, qué padre que exista un concepto, mm, ¿no? Ikigai, definitivamente me voy a echar un clavado en eso. mm, Y es lo que yo también le recomiendo a todas las personas, ¿no? Busquen su propósito de vida y trabajen sobre ello y cumplan sus sueños y no se esperen a llegar a tal edad para retirarse y viajar, o sea, no funciona mm, así la felicidad, de esto no se trata, sino de mm, sentirte útil a la sociedad y qué mejor que puedas ganar dinero de eso, ¿no? Es increíble. mm. Sí, sin duda, creo que es algo que quizá más jóvenes deberían tener presente. Yo creo que entre más joven lo conozcas, es de más impacto a lo largo de tu vida. Pero bueno, igual, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y digo, realmente no sé cuánto tiempo llevamos, creo yo un poquito más de una hora. La verdad es que no hay problema en cuanto a... Creo que la más larga que he hecho ha sido de hora y media. Eh, pero sí, digo, esta primera entrevista normalmente trato de indagar un poco en la vida del entrevistado y que nos cuente sus experiencias. Y te voy a volver a contactar en unos meses quizá, a lo mejor para una segunda ronda donde ya nos metamos un poco a la parte técnica. A lo mejor quisieras mostrar, yo qué sé, cómo es un sensor, qué lenguajes de programación, qué problemas técnicos, no sé, algo que quieras compartir en ese momento. Y bueno, por ahora muchas gracias. Eh, Sí, claro que sí, yo encantadísimo, Javi, ya sabes. Ya sabes sí, que te estimo mucho y te admiro muchísimo y todos te admiramos. Entonces, pues nada, yo agradecido también de la invitación y claro que sí, si en un futuro existe la otra vez la invitación, yo encantado. claro, no, muchas gracias a todos ustedes que vienen a compartir trucos ninjas. Y bueno, hasta aquí terminamos y seguimos entonces en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, Javi, muchas gracias. Te mando un saludo, un abrazo. Gracias.